Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por asistir a tiempo, por ser puntuales. Hoy vamos a hablar de un pensamiento médico muy importante, sobre todo para la medicina occidental, que hoy es medicina global. Todo el mundo en el mundo practica esta medicina que nosotros conocemos. Y esa es la medicina hipocrática, que es la madre de las ideas y del pensamiento médico actual. Los tres puntos que vamos a discutir hoy son rápidamente: primero, hacer un contexto de dónde surge la medicina hipocrática, un contexto histórico. Segundo, vamos a hablar del paradigma clínico. Esa es una palabra técnica que se refiere a la perspectiva esencial de la medicina hipocrática, que es centrar la mirada en el paciente, paradigma clínico. Y por último vamos a hacernos una pregunta al final, una pregunta que puede parecer un poco tonta, quizás diría yo: ¿qué es un síntoma? Porque indiscutiblemente esta medicina empieza a preocuparse por los síntomas de los pacientes. Fíjense que eso ya es una diferencia radical. Habíamos visto las medicinas prehistóricas, el pensamiento médico prehistórico, luego el pensamiento médico tradicional, y en esas medicinas del pasado la enfermedad era siempre un problema de relación entre el macrocosmos y el microcosmos, sean los dioses, tabúes, maldiciones, hechiceros y la persona enferma. Entonces el brujo, el hechicero, el médico primitivo, el médico tradicional, no pregunta a veces muchas cosas sobre el síntoma del paciente, porque yo le digo a los estudiantes esto: recuerden que cuando uno va donde un brujo, por ejemplo, ustedes van donde un brujo, en mis tiempos iban a la bruja de Siloé o el Terrón Colorado, lo primero que le dice el brujo es: no me diga nada, ya yo sé lo que usted tiene, siéntese, usted es una persona de tantos años, casado, con hijos, lo que fuera. El brujo adivina lo que el paciente tiene, adivina. Miren la palabra adivina, piensa como Dios, piensa a lo divino. Entonces eso es el hechicero, el brujo, el médico muy antiguo, adivinaba. En nuestros tiempos hay médicos todavía que adivinan, ¿verdad? O que se creen medio dioses. Ese es el famoso chiste en inglés que MD, cuando uno pone esa abreviatura detrás del nombre de un médico, significa medio Dios. Pero el profesional de la salud no debe adivinar. El profesional de la salud debe investigar. Y después de investigar hace una conjetura. A mí me encanta el origen de las palabras. Y la palabra conjetura viene de la raíz het, que es jet, que es lanzar. Entonces uno, luego de enterado de lo que tiene el paciente, lanza una hipótesis diagnóstica. Entonces eso es lo que hacemos los profesionales de la salud en cualquier campo: odontología, bacteriología, terapias, medicina. Vemos el problema, lanzamos una conjetura. El profesional de la salud no adivina. Eso comienza con la medicina hipocrática y vamos a explicar eso. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer hoy concretamente es: primero vamos a oír el podcast, más o menos 15-20 minutos, lo discutimos, luego vemos un video. Ustedes en el curso tienen en este tema, estas son las tres temas que vamos a discutir: el contexto, la aparición del paradigma clínico, que es un síntoma. Luego tienen dos videos, vamos a ver que es el más corto, que es un síntoma al final, pero ahorita vamos a escuchar este podcast que es medicina hipocrática. Lo escuchamos y lo discutimos. ¿Listo? Bienvenidos a su podcast Ayer y Hoy en Ciencia de la Salud. Soy el doctor Pedro Robeto, profesor de Medicina y de Historia de la Medicina. Hoy vamos a hablar de una medicina muy importante, que es la base, el fundamento, la esencia
de nuestra medicina occidental y hoy medicina global. La medicina en el mundo, toda la que hacemos hoy, toda nace de la medicina hipocrática, que es la medicina que se ejerció en Grecia en el siglo V antes de nuestra era. Pero antes de esa medicina hipocrática había en Grecia una medicina prehipocrática, una medicina que era como la de tantas civilizaciones anteriores, una medicina tradicional, con muchos mitos y leyendas y algún contenido religioso. Es importante el papel de los mitos en el pensamiento griego. Cuando los griegos se enfrentaban a un misterio, por ejemplo en los textos platónicos, se hacían, se pensaban, se escribían mitos para explicar ese misterio. Y la medicina tiene un mito de origen, que fue repetido durante siglos y que es bien conocido. Se supone o se cuenta que la medicina es obra de Apolo, el dios de la luz, de la razón. Y Apolo le enseña la medicina a un centauro, Quirón. Y este centauro le enseña la medicina a un hombre, Esculapio, Asclepíades en griego. Esto ya es un rasgo interesante de la medicina. La medicina es un oficio, un arte, un pensamiento que se aprende. Los médicos siempre hemos sido discípulos de otros médicos. Y sobre esto vamos a volver ahora. Esculapio, el mito cuenta que trató a los hombres muy bien durante muchos años, se convirtió en el médico más importante en la historia de la humanidad, y los dioses griegos, muy parecidos a los hombres en sus celos, en sus violencias, en sus iras, se pusieron celosos porque pensaron, si Esculapio trata a los hombres y les evita que mueran, estos hombres se van a volver inmortales y no van a competir. Entonces decidieron los dioses griegos llevarse a Esculapio al Olimpo y se convierte Esculapio en la leyenda en un semidios, como tantos semidioses griegos, Hércules, Aquiles, etc. Pero hay un aspecto de la leyenda muy interesante, muy interesante. Cuando Esculapio era hombre y médico, por supuesto, tuvo muchos hijos. La leyenda cuenta de muchos hijos, pero tuvo dos hijas muy importantes para el pensamiento médico. Es interesante esto porque los griegos en general eran una civilización bastante machista, que no permitía un libre ejercicio, llamémoslo así, del pensamiento femenino, de la feminidad, de la libertad de las mujeres. Pero en medicina aparecen muy tempranamente dos personajes legendarios, Igeia y Panacea, dos hijas de Esculapio. Pero es interesante qué hacían estas dos mujeres en la leyenda. Igeia era la que prevenía todas las enfermedades, Igeia. Luego se convierte, al pasar los siglos, en la diosa de la salud en la mitología griega. Entonces Igeia, una hija de Esculapio, prevenía todas las enfermedades. Y Panacea, otra hija de Esculapio, curaba todas las enfermedades. Esas palabras todavía están entre nosotros. De Igeia viene higiene. Y Panacea todavía la usamos como para describir un medicamento que sirve para muchas enfermedades o todas las enfermedades. De tal forma que este mito, esta leyenda, ilustra dos perspectivas en la medicina. La perspectiva de la salud, podríamos decir, y la perspectiva de la enfermedad. Uno puede empeñarse en prevenir todas las enfermedades o uno puede dedicarse a curar las enfermedades. Y fíjense que esto ya aparece en esa leyenda. Igeia prevenía todas las enfermedades, Panacea curaba todas las enfermedades. Estas dos perspectivas, por supuesto complementarias, todavía están en nuestro pensamiento. Los médicos, el personal de salud, los profesionales de la salud, pueden dedicarse a prevenir las enfermedades a través del estudio de ellas, vamos a volver sobre esto, de la ciencia, de los estudios clínicos, epidemiológicos, o pueden dedicarse a tratar las enfermedades en las distintas especialidades médicas, quirúrgicas y no quirúrgicas. Entonces fíjense que ya en el pensamiento griego, en el siglo V o VI antes de Cristo,
existía el concepto de dos corrientes médicas: prevenir las enfermedades o curar las enfermedades. Muy bien, esta medicina prehipocrática es sucedida por la medicina hipocrática. Hipócrates fue un personaje real, Hipócrates de Cos. Sabemos con bastante certeza que nació en Cos, una pequeña isla del mar Egeo. Y no es un personaje legendario, vuelvo y repito, fue un personaje histórico. Y esto lo sabemos porque aparece como personaje histórico en los diálogos de Platón. La mayoría de los personajes en los diálogos de Platón son personajes históricos: Sócrates, Alcibiades, Pericles y Hipócrates. Por ejemplo, en un diálogo de Platón, Sócrates dice estas palabras: miren, ¿quién entra por ahí? Hipócrates, el famoso médico de Cos. Entonces, Hipócrates fue contemporáneo de Sócrates y fue un personaje real. Pero Hipócrates no inventó lo que llamamos medicina hipocrática. No escribió todos los textos de la medicina hipocrática. La medicina hipocrática la conocemos a través de un conjunto de textos que se llama el Corpus Hippocraticum, coleccionado a través de los siglos. Pero esos textos, ninguno de ellos, dicen los expertos, fue escrito por Hipócrates. De tal forma que no podemos decir, fíjense, lo que, no es cierto, no es preciso lo que dice mucha gente: Hipócrates es el padre de la medicina. Eso no es verdad. Lo que podemos decir es la medicina hipocrática, la medicina ejercida en tiempos de Hipócrates, es la madre de nuestra medicina. Las ideas de la medicina hipocrática se reflejan, se heredan, tienen importancia en nuestra medicina. La medicina hipocrática de la que estamos hablando hoy es la madre de nuestra medicina. ¿Y cuándo florece esta medicina? Florece en el siglo de Pericles, en el siglo V antes de nuestra era, alrededor del grupo de pensadores que conocemos como Sócrates, Platón, Aristóteles, esos grandes filósofos del siglo V. En ese ambiente intelectual aparece la medicina hipocrática. Y yo esta relación la resumo diciendo que la medicina hipocrática es socrática. Y me explico. Sócrates llegaba a la verdad con un método muy conocido que se llama la mayéutica. Llegaba a la verdad por preguntas, preguntándole a sus discípulos. Fíjense de nuevo que aparece ya la figura de discípulo en filosofía y en medicina. Se llega a la verdad a través de preguntas. La mayéutica llega a la verdad a través de preguntas. Y Sócrates mismo dice que es parecido el trabajo de llegar a la verdad al trabajo de una partera. De hecho, la mamá de Sócrates dice la leyenda que era partera. Entonces uno llega a la verdad poco a poco, a través de preguntas. Y esto es bien interesante porque la medicina hipocrática, el médico casi no tocaba al paciente, le preguntaba muchas cosas. Esto es un punto fundamental, yo diría que esencial, cuando nos acercamos a la medicina hipocrática. La medicina hipocrática inaugura un nuevo tipo, clase, estilo de medicina, en que el médico se concentra en el paciente. En el tiempo de Hipócrates, en el tiempo de los médicos hipocráticos, no se tocaba mucho al paciente, se conversaba mucho con él, se le preguntaban muchas cosas. Fíjense que esto es importante para nuestro siglo, para nuestros años, para nuestra era. Pero es una tradición antiquísima en medicina, el médico que conversa con su paciente y le pregunta cosas. El médico hipocrático entonces conoce muchas cosas del enfermo. Aquí de nuevo aparece una doble visión del problema. En medicina, y hasta hoy sigue siendo cierto, uno puede dedicarse a conocer la enfermedad como proceso o conocer al enfermo como persona. Por supuesto, ambas cosas son importantes, estos son complementarias, pero hay momentos en que se ha privilegiado una. Quizás en el siglo XX estuvimos en una medicina centrada en la ciencia, en conocer la enfermedad, y hay otros momentos en que se concentra la medicina en una búsqueda de aspectos, de características del paciente, conocer al enfermo antes que a la enfermedad.
Para allá vamos. En este momento todo el mundo pide que la medicina sea una medicina personalizada. Si usted va al médico hoy, le va a pedir probablemente unos exámenes de genética, unos exámenes biomoleculares caracterizados por particularidades personales del paciente, mutaciones, receptores, ciertos mecanismos biomoleculares. Entonces nos estamos concentrando más en el paciente en este momento, siglo XXI. De hecho, en inglés esto se reconoce como tailor medicine, medicina de sastre. La medicina está pensada para un paciente en particular. Entonces fíjense que en la medicina griega antigua, en la medicina hipocrática, aparece esto como algo nuevo. El médico se concentra en el enfermo, no en la enfermedad. Esto se llama el paradigma clínico. De hecho, la palabra clínico viene del griego. Kliné es el mueblecito, la camilla, el sofá, donde se recostaba el paciente para que el médico lo examinara y conversara con él. Eso se llama kliné. Lo que se hace en el kliné, lo que se explora en el kliné, es lo clínico. Y esto se llama en la historia de la medicina el paradigma clínico, propio de la medicina hipocrática. En otras palabras, el médico hipocrático sabe muchas cosas del paciente. A veces no conoce del todo la enfermedad. No tenían nuestra ciencia, no sabían nada de microbiología, no sabían nada de inmunología, pero conocían a su paciente. Esto se ve palpable en un texto hermoso, muy conocido, cuyo título lo dice todo. El título del libro, del texto, es De aires, aguas y lugares. Ese es un texto hipocrático. Pero fíjense el sentido del título. El médico debe conocer qué aires respira el paciente, qué aguas toma el paciente, dónde vive el paciente, en qué isla, de qué lado de la isla. Esos detalles particulares y personales del paciente deben ser conocidos por el médico. Vamos a concentrarnos para terminar en los textos hipocráticos con dos menciones, con dos frases, con dos conceptos muy, muy importantes. El primero es la independencia que contiene la medicina hipocrática de la magia y la religión. Esto se ve en un texto que yo he llamado siempre en mis clases de historia de la medicina el acta de independencia de la medicina. El texto se titula Sobre la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada es la epilepsia, porque para muchas culturas antiguas una persona que tenía convulsiones estaba endemoniada o estaba poseída, posesa por un demonio. Entonces la epilepsia se llamaba, en muchas culturas se llama así, la enfermedad sagrada. El texto hipocrático se llama Sobre la enfermedad sagrada. Y el inicio del texto es hermosísimo. Fíjense cómo es el inicio. Esta es la primera frase. Vamos a hablar de la enfermedad sagrada. Fíjense el tono del lenguaje hipocrático. Es un tono muy coloquial. Es un médico hablando con otro médico, con un discípulo de medicina. De nuevo, la relación médico-discípulo, maestro-discípulo es importante en la medicina. Aparece en el juramento hipocrático, que es el texto hipocrático quizás más conocido. El discípulo le debe agradecimiento y lealtad a su maestro de medicina. Entonces, esta relación maestro-discípulo es fundamental en la medicina hipocrática. Volvamos al texto. El texto comienza entonces, vamos a hablar de la enfermedad sagrada, la epilepsia, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades, sino que es causada por la naturaleza. En este momento, entonces, fíjense, el pensamiento acepta que las enfermedades son procesos de la naturaleza, no son procesos divinos, maldiciones de dioses, problemas de tabúes rotos, desequilibrios con el macrocosmos, no. Dependen de la naturaleza. Y la naturaleza incluye la naturaleza del paciente y la naturaleza que lo rodea, ¿verdad? Volvamos, de aires, aguas y lugares habla de eso. Entonces fíjense que en este momento esa frase ya señala la independencia
de la medicina, de la religión y la magia, cosa que hasta hoy es verdad. No podemos contentarnos con decir Dios me envía las enfermedades, Dios me envía la salud. No, tenemos que pensar que las enfermedades, los sufrimientos que llamamos enfermedades, son producto de la naturaleza. Y una palabra sobre la palabra naturaleza. Natura, del latín, es el origen de la palabra naturaleza. Pero en griego esta naturaleza se llamaba physis, que es un concepto cardinal en la medicina hipocrática. Physis, de ahí viene fisiología, fisiatría, etc. Physis es entonces cómo ocurren las cosas, el proceso natural por el que las cosas ocurren. Eso es lo importante en medicina. No la vida anterior del paciente, no los pecados del paciente, no los tabúes rotos, no los conflictos con dioses o demonios, sino lo que ocurre en su naturaleza y la naturaleza que lo rodea. Y luego, por último, otro texto que es igualmente hermoso. Yo diría que es el más hermoso de la medicina hipocrática. Y aparece en un pequeño libro que se llama Aforismos. Aforismos es una colección de pequeños dichos que los médicos le dejamos a otros médicos. Es una colección de pequeñas enseñanzas que deben heredar los médicos. Hay muchas enseñanzas en ese libro, se llama Aforismos. Y el primer aforismo es muy conocido en la literatura mundial, pero que en la medicina hipocrática tiene un significado muy profundo. Fíjense lo que dice el primer aforismo hipocrático. Vamos a ir palabra por palabra, afirmación por afirmación. La vida es corta, el arte es largo. Eso se traduce en latín luego con una frase muy conocida. Vita brevis, ars longa. La vida es breve, el arte es largo. Significa que uno nunca acaba de estudiar toda la medicina, porque el arte de la medicina es larguísimo, es enorme, es vastísimo. Nadie lo puede conocer por completo. Entonces así comienza el aforismo. El arte es largo, la vida breve. Y sigue con 3 características muy importantes de la medicina. Fíjense el texto que es como una descripción de la medicina. El arte es largo, la vida breve. La ocasión fugaz, el experimento peligroso, la decisión difícil. Son 5 características que el pensamiento hipocrático dice de la medicina. Es larga, es extensa, es vasta, nuestra vida es breve, no podemos estudiarla toda, conocerla toda, y sigue hablando de la medicina. La ocasión es fugaz. En griego se dice el kairos, el momento de hacer algo es fugaz. Lo que podemos hacer hoy con un paciente probablemente no lo podemos hacer mañana. Los experimentos peligrosos. La medicina hipocrática sostiene, alaba al médico prudente, que se abstiene de hacer experimentos con el paciente, porque el experimento es peligroso. Y la quinta característica es más profunda. La decisión es difícil. La medicina es un oficio de decisiones. Los médicos conocen al paciente, conocen la enfermedad, deciden o proponen una decisión de diagnóstico y tratamiento que el paciente pueda aceptar o no aceptar. Entonces, este proceso de decisión es la esencia de la medicina. Y el texto hipocrático lo reconoce. Vamos a seguir y acabar con él. Fíjense. El arte es largo, la vida breve. La ocasión fugaz, el experimento peligroso, la decisión difícil. Punto. Y acaba con esta bellísima frase. Es deber del médico conseguir que el paciente, los que rodean al paciente y las cosas que rodean al paciente contribuyan a su salud. Entonces, el médico no puede simplemente tratar al paciente como un cuerpo enfermo. Debe reconocer, es deber del médico reconocer que el paciente es una persona con unas características particulares
rodeado de otras personas, sus familiares, sus amigos, su pareja, que tiene otras particularidades y cosas, la dieta, la habitación, el tipo de hábitos, el estilo de vida, llamaríamos el lenguaje moderno. Es importante que el médico lo conozca de su paciente. Entonces, este texto, que es el primer aforismo hipocrático, define la medicina y abre una perspectiva grandísima al trabajo del médico. El médico sabe y debe saber que la medicina es larga, es vasta, y la vida, para conocerla, la vida del médico es breve, nadie puede conocerla de todo, pero está enfrentado a una ocasión efímera, fugaz. Lo que puede hacer por el paciente hoy, quizás no lo pueda hacer mañana, y debe reconocer que los experimentos son peligrosos, pero debe tomar una decisión, y esta decisión es difícil. Y luego viene la segunda parte, que es más ética, la segunda parte de la frase, y que resume un poquito la herencia ética de la medicina hipocrática, y hermosamente dice: es deber del médico conocer al paciente, conocer las cosas que rodean al paciente, conocer las personas que rodean al paciente y buscar que todos ellos y ellas contribuyan a la salud del paciente. Entonces, esa es la esencia de la medicina hipocrática. Esto es lo que podemos llamar nuestra herencia en la medicina hipocrática. Todos los médicos del siglo XXI somos hipocráticos. Seguimos enfrentados a los mismos problemas, a las mismas decisiones difíciles, con diversas y nuevas interpretaciones, sí, pero siguen siendo decisiones difíciles. Y debemos iluminarnos, diría yo, por estas frases hipocráticas que retratan la profundidad filosófica de la medicina. La mejor herencia hipocrática es su ética y su pensamiento filosófico. Vamos a terminar aquí porque estas últimas frases son para meditar. Si usted que me está escuchando es profesional de la salud, medite cuidadosamente esta última frase. El arte es largo, la vida breve, la ocasión fugaz, el experimento peligroso, la decisión difícil. Es deber del médico buscar que el paciente mismo, las personas que rodean al paciente y las cosas que rodean al paciente contribuyan a su salud. Eso lo dice todo. Muchas gracias por su atención. En una próxima ocasión hablaremos de la medicina que sucede a la medicina hipocrática, que es la medicina alejandrina. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Gracias. La próxima semana vamos a discutir la medicina alejandrina. Ustedes van a encontrar aquí este podcast para la próxima semana y abajo un video sobre qué es un síntoma, que es un video que acompaña a este otro video, que es un síntoma, que es un síntoma y que es un signo, dentro del pensamiento griego, ¿verdad? Pero eso lo dejaremos para la próxima semana. Hoy vamos a concentrarnos en la medicina hipocrática. Vamos a hablar, de la medicina alejandrina la próxima semana, y les recomiendo una serie que pusieron ayer en Netflix de documentales sobre Alejandro Magno, porque esta medicina alejandrina, ¿y te? ¿Acá? No. Bueno. Ya. Esta medicina alejandrina que vamos a discutir la próxima semana es la medicina que queda en Grecia después de Alejandro Magno. Pero hoy me voy a concentrar en la medicina hipocrática porque es verdaderamente hermosa. Hermosa e importantísima para nosotros. Y yo me entusiasmo hablando de ella porque, no les miento, yo llevo 15, 20 años pensando estas frases, buscando traducciones, buscando la raíz de la palabra, buscando referencias sobre qué significan las frases. Son frases muy, muy ricas en significado. Rápidamente, lo que vamos a discutir hoy es esto. Antes de la medicina hipocrática,
500 años antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, los años 400, también llamado la era de Pericles, el siglo de oro de Atenas. En ese momento viven Platón, Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, se ejerce la medicina hipocrática y ese es el momento. Pero antes de ese momento, siglo VI, VII antes de Cristo, existía en Grecia una medicina tradicional, muy curiosa y que nos enseña muchas cosas. La medicina de los Asclepíades o de Asclepíades. Y la leyenda es la que al comienzo narraba en el podcast. Rápidamente, Apolo inventa la medicina, se le enseña a un centauro que se llama Quirón, Quirón se le enseña a un hombre que se llama Esculapio, Asclepíades en griego. Asclepíades es el médico más importante en la humanidad, empieza a tratar a todos los hombres y mujeres enfermos y los hombres empiezan a vivir mucho tiempo. Los dioses se ponen celosos de Esculapio y se lo llevan al Olimpo, porque si no los hombres van a ser inmortales y van a ser como nosotros. Esa es la leyenda, se llevan a Esculapio. Y Esculapio tiene muchos hijos, deja hijos, entre esos hijos hay 2 mujeres médicos, 2 personajes femeninos médicos. Esto es importantísimo porque contrasta con una cultura absolutamente machista como la griega, donde las mujeres vivían encerradas en el gineceo, la sala de la casa donde habitaban las mujeres, lo que llamaríamos harén en algunos lados. Las mujeres no salían de ahí, las mujeres no participaban en los diálogos de Platón ni nada, fuera de una bruja o una hechicera que participa en un diálogo de Platón. Las mujeres no tenían ni voz ni voto en la cultura social. Entonces, que aparezcan 2 médicas es sorprendente. Y estas 2 figuras legendarias se llaman Higeia y Panacea. Y hacían cosas distintas. Higeia prevenía las enfermedades. De ahí viene la palabra higiene. Y se convierte, pasado el tiempo, en la diosa de la salud. Pero fíjense que en esta medicina primitiva ya hay un contraste entre salud y medicina. Recuerden que cuando yo hablo de medicina hablo de todo lo que hacen los hombres y mujeres con el problema, con el sufrimiento que se llama enfermedad, no solo lo que hacen los médicos, todos ustedes hacen medicina. Entonces, hay 2 perspectivas sobre ese oficio, ese saber que llamamos medicina. Uno puede prevenir las enfermedades o curar las enfermedades, y eso llega hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Hay 2 maneras de ver el problema. Entonces eso se refleja en esa leyenda. Y la otra cosa, ya lo dije, es que la medicina se enseña de maestros a discípulos. Eso todavía es cierto entre nosotros. Muy bien. ¿Cómo se ejercía la medicina en esos tiempos? Es muy curioso y muy interesante. No había hospitales, tampoco hubo hospitales en el tiempo de los romanos. Los hospitales son un invento del cristianismo en el occidente, ya llegaremos a eso después. Se ejercían los templos de Esculapio. Los pacientes llegaban, hay ruinas de muchos templos de Esculapio, quizás el más grande es en Pérgamo, donde nace Galeno, pero me estoy adelantando, eso hablaremos en 2 o 3 semanas. En esos templos llegaban las personas enfermas y lo que yo he visto representado en las descripciones es un poco lo que pasa en Buga, con el milagroso de Buga, ¿verdad? La gente que le cura una llaga, una pierna, deja un ex voto, ¿verdad? Un recuerdo, una limosna en el templo. Entonces los enfermos llegaban al templo, enfermos de Esculapio. No había una palabra para medicina ni para médico. Los que los recibían se llaman en griego terapeutas, una palabra muy válida, los que ayudan a sanar. Y las personas dormían en el templo. Y en el templo había muchas serpientes. Y las serpientes iban entre los animales. Los terapeutas le daban a los pacientes unas bebidas para que durmieran, ¿verdad? Y se suponía que cuando uno dormía, las serpientes se enteraban del sueño de uno y comentaban eso con los terapeutas, y los terapeutas le daban unos consejos para aliviar la enfermedad.
Esto lo vemos nosotros en el símbolo de la medicina, el caduceo. El caduceo es un solo bastón grande con una serpiente alrededor. La simbología es muy, muy antigua, porque la serpiente está asociada a larga vida. Los antiguos veían que la serpiente mudaba la piel y seguía viva, y decían, este animal va a vivir mucho tiempo si deja la piel atrás. Entonces la serpiente es símbolo de larga vida, alrededor de un bastón. El bastón significa la sabiduría, sobre todo en las personas de mayor edad, ¿verdad?, que necesitan un bastón, es un símbolo de la sabiduría. Entonces ese es el caduceo, una viga, un bastón con una serpiente. Insisto en una serpiente porque muchos profesionales de la salud ponen un símbolo equivocado. Un bastón con dos serpientes, y peor aún con alitas. Las serpientes con alitas son símbolo de Mercurio, que era el dios de los ladrones. Entonces yo no quiero pensar que lo que queremos decir con el bastón y las serpientes con alitas es que somos ladrones, pero eso podría ser. Bueno, entonces esa era la práctica tradicional de la medicina. Pero llega el siglo V antes de nuestra era, el siglo de Pericles, el siglo de oro. La cultura griega más adelantada está centrada en Atenas. Doctor, Esculapio específicamente es un ser de la leyenda, existió, participó. Es un personaje como Hércules o como Apolo, como Aquiles, ¿verdad? Es un semidios. No, él no existió, es una leyenda. Pero bueno, tu pregunta es muy interesante y muy buena porque uno no puede dejar de un lado los mitos griegos. Los griegos transmitían el conocimiento a través de mitos. Por ejemplo, si ustedes leen un diálogo de Platón, llega un momento en que Platón no sabe cómo explicar ciertas cosas y se inventa un mito, el de la Atlántida, ¿verdad? El del origen de los hombres. Los hombres antes eran esferas, se separaron en dos y uno siempre vive buscando la submitad, ¿verdad? Ese es el amor, dice Platón. El mito de las cavernas, que a todos nosotros nos hicieron aprender en la secundaria. Los mitos griegos entonces son vehículos de pensamiento, de ideas. No son reales, no son históricos, pero son narraciones que transmiten conocimiento. Muy bien. Entonces es el siglo de Pericles. Atenas maneja la cultura griega, es la época dorada de la cultura griega, y Sócrates trabaja en Atenas. Sócrates conoce a Hipócrates, ese sí es un personaje real. ¿Cómo sabemos que es real? Porque muchas personas lo mencionan en esa época, Platón lo menciona en los diálogos, ¿verdad? Aristóteles también lo menciona. Era un médico famoso de esa época, Hipócrates, que nació en la isla de Kos, que es una isla pequeñita cerca de Turquía. Cuando ustedes vayan al mar Egeo, a un crucero, los van a pasar por Kos y le van a contar un montón de leyendas. Esa es la isla donde enseñaba medicina Hipócrates y ese es el árbol debajo del cual enseñaba. Nada de eso es verdad, pero pues, es la leyenda. Lo que sí es cierto es que en Kos había una escuela de medicina, muy cercana a otra escuela de medicina, que se llama Cnidos, con C, Cnidos. Y parece ser, si uno investiga los textos, que tenían distintas pensamientos sobre la medicina. Una era más holística, veía al paciente todo entero, la otra era más organicista, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Entonces Hipócrates es una persona real, pero lo que llamamos medicina hipocrática es la medicina que se ejercía en tiempos de Hipócrates. Entonces uno no puede decir Hipócrates es el padre de la medicina, no. La medicina hipocrática es la madre de la medicina, me gusta decir a mí. Porque a mí me sorprende, yo siempre le digo a los estudiantes y le digo a ustedes, yo soy feminista, ¿verdad? Solo que no confío del todo en las mujeres, pero bueno, soy feminista. Aprecio la sabiduría femenina, los griegos no. Entonces es sorprendente la presencia de madres, de médicos, ¿verdad?, de parteras, de hierbateras en la cultura griega. Y ese es un conocimiento importante. Muy bien.
Entonces, Sócrates, todos lo sabemos, llegaba a la verdad por medio de preguntas, la mayéutica, ¿verdad? Él no medía nada, él no hacía planos de nada, él le preguntaba a sus discípulos, ¿tú qué piensas del amor? ¿Tú qué piensas de la justicia? ¿Tú qué piensas de la diferencia entre los sexos? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de aquello? Y poco a poco iba llegando a la verdad. Ese método de acercarse a la verdad por preguntas es el que usamos en las profesiones de ciencia de la salud. Nosotros le vivimos preguntando al paciente qué le pasa, cuándo comenzó, cómo es eso, ¿verdad? Los síntomas. Esta medicina es socrática, se enfoca en los síntomas. Y por medio de los síntomas quiere conocer cosas del paciente. No, el médico prehistórico o tradicional era el gran sabio, el gran sacerdote que sabía todo. El médico hipocrático es humilde. Yo no lo conozco a usted. ¿Usted dónde vive? ¿Usted qué come? ¿Usted qué conducta sexual tiene? ¿Cuándo hace más el amor? Ese es un texto importante. En verano, en invierno. Hace preguntas íntimas para conocer al paciente. Fíjense que es dos maneras de enfocar la ciencia de la salud. En ciencia de la salud uno puede dedicarse a conocer la enfermedad. La enfermedad es un proceso real, con unos mecanismos, con una causa, ¿verdad? Con unas consecuencias. Quiero conocer ese proceso biológico, conozco la enfermedad. Pero hay otras medicinas, y toda la medicina debe también estar interesada en conocer a la persona enferma, al personaje, a la persona que está frente a uno. Eso me recuerda, puedo extenderme un poco aquí, me perdonan, pero es que yo he meditado esto por muchos años, no les miento. Aristóteles no era médico, era biólogo, básicamente. Y estaba muy interesado en la vida, en los animales, animales de sangre fría, animales de sangre caliente, todas esas son distinciones de Aristóteles. Pero uno de los hijos de Aristóteles, Nicómaco, se dice que fue médico. Y Aristóteles escribe una ética para Nicómaco, que es el inicio de la ética del occidente, la ética nicomaquea, ¿verdad? Todos los profesores de ética comienzan a discutir la ética nicomaquea, la ética para Nicómaco. Nicómaco era médico. Y en el texto, al comienzo, por ahí, sí, en una tercera parte del texto, el libro dice, el primer deber del médico es con el paciente que está frente a él. Fíjense lo interesante. Mi deber ético es con esa persona que está sufriendo. A los salubristas no les gusta que yo haga este comentario, pero no, mi interés no es con la salud de la comunidad, básicamente, con la salud de la nación, con la salud de mi raza, con la salud de mi nación, sino con esa persona que está frente a mí sufriendo. Esa es una frase concreta de la ética nicomaquea. El primer deber del médico es con el paciente que está frente a sí. Insisto, médicos somos todos nosotros. Todas las personas que trabajan ciencia de la salud son médicos. Muy bien. Perdón la ignorancia. ¿Cómo? Perdón la ignorancia en cuanto a siglos. Entonces está hablando de Aristóteles, Sócrates, de Hipócrates. Aristóteles. Efectivamente, en siglos antes de Cristo, ¿cómo estamos? Esos son los años 400 antes de Cristo. Digo usted del 480 al 420. Ese es el momento cumbre, ¿verdad? Atenas, ¿verdad? En secuencia son Sócrates, Platón, Aristóteles. Luego vienen varias escuelas filosóficas. Y antes de Sócrates, los sofistas. Este es más o menos el enfoque histórico. Muy bien. Esa medicina se conoce a través de los textos hipocráticos. ¿Qué son los textos hipocráticos? Son unos textos en griego, escritos desde esa época, conservados, unidos en una colección. Ya en la Edad Media, en Bizancio, en Constantinopla, se reunieron todos los textos en una sola colección que se llama en latín Corpus Hippocraticum, el cuerpo de las enseñanzas de Hipócrates, ¿verdad? Y son unos 60, 70 textos, unos de 20 páginas, 40 páginas, más o menos.
Es muy interesante el lenguaje. El lenguaje es muy coloquial, como yo digo en el podcast. Es como un profesional de la salud hablando con otro profesional de la salud. Vamos a hablar de enfermedades de las mujeres. Las mujeres sufren una enfermedad. Este es un texto hipocrático que se llama histeria. Es más común en las mujeres, ¿verdad? Dice el texto. Si ustedes saben el cuento, ¿no? Se debe a que el útero le da vueltas por el cuerpo, ¿verdad? Y el tratamiento es encontrar un hombre joven que le fije el útero. Es una interpretación absolutamente falsa, pero era lo que se decía en aquella época. Muy bien. Y a eso le han botado mucha corriente esa definición. Muy bien. Pero es un lenguaje coloquial, relativamente sencillo de entender. Y hay textos que con el solo título lo dicen todo. Es famosísimo ese texto que yo acabo de citar, de aires, aguas y lugares. Ese es el título. Lo que significa es que el profesional de la salud, ante una persona que sufre enfermedad, debe saber qué aire respira, qué aguas toma, dónde vive, en qué isla de las islas del mar Egeo, de qué lado de la isla, norte, sur, este, oeste, qué viento recibe. Todas esas son preguntas de aires, aguas y lugares. Pero fíjense, se interesa en las circunstancias del paciente, no en los dioses, no en los tabúes, no en las maldiciones, sino usted, ¿dónde vive? ¿Qué come? Hay otro texto que se llama de la dieta. Dígame usted qué come, ¿verdad? Entonces fíjense que está cambiando el interés, el foco del pensamiento médico. Ya no es el macrocosmo, es esa persona en particular. ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Qué hace? Eso es lo que llamamos hoy medicina personalizada, medicina de estilo de vida, que está muy de moda, bendito sea mi Dios, en este momento. Porque el siglo XX fuimos soberbios, ¿verdad? Creíamos que entendíamos las enfermedades. Yo les juro que cuando yo salí de aquí, de patología, en mi cuarto año, del edificio Luis María Borrero, yo juraba que me sabía todas las enfermedades. Lo juro. Yo decía, me sé Robis de principio a fin, ya me sé todas las enfermedades. Eso es una idiotez. Nadie se sabe todas las enfermedades. En ese momento no sabíamos nada del SIDA, no sabíamos nada del COVID, no sabíamos nada de un montón de cosas. Entonces, fuimos soberbios, dedicados a conocer la enfermedad y nos olvidamos del enfermo, de la persona enferma. Eso está cambiando, como digo, pero hay que reconocer que hay estilos de medicina que nos han ganado la pelea a ese respecto. Si ustedes van a donde un médico alternativo, llamémoslo así, esa no es la mejor manera de llamarlo, no puede llamarlo medicinas integrales o como quiera, ese profesional de la salud se sienta y escucha al paciente por 40 minutos. Yo le he preguntado a amigos que van a médicos alternativos, y dije, no, el médico me conversó conmigo 40 minutos, preguntándome dónde vivía, cómo trabajaba, cómo iba al trabajo, etcétera, 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 etcétera. A veces a uno hasta le molestan esas preguntas, ¿no? Ay, a mí me gusta contar anécdotas. Una vez fui al servicio médico universitario de la Universidad del Valle, muy bueno, hay que reconocerlo, excelente, y me tocó una médica nueva, una joven mujer como ustedes, muy guapa, no digo el nombre, pero la veo de vez en cuando y la saludo todavía. Y yo, ¿tú fuiste discípula mía? No, doctor, yo no fui discípula suya, yo me gradué en la universidad, pero muy buena médica. Y empezó a interrogarme. Y yo, un hombre de 60 años en aquella época, hace 10, 12 años, me pregunta, ¿y cómo es su vida sexual, doctor? Pucha, ¿qué le digo yo a esta muchacha, por Dios? ¿Cómo le explico? Me quedé como sin saber qué decir. Y yo, no, normal. Son preguntas que a veces a uno lo dejan al paciente, quiero decir, como que no sabe qué decir. Pero es el impulso del médico a conocer detalles de la vida del paciente. El médico alternativo se centra en eso. Y por eso es que la gente se siente muy bien cuando van donde un médico alternativo, porque los atiende y los entiende.
nosotros a veces ni los atendemos bien ni los entendemos. Los médicos, pues, no alternativos, ¿no? Bueno, entonces fíjense que cambia el foco de la medicina a las particularidades del paciente, de aires, aguas y lugares. Esto se llama el paradigma clínico. La palabra clínico es una palabra muy sencilla. Cliné es literalmente el sofacito, el mueble donde uno se recostaba para que el médico lo examinara, la camilla. Y todavía uno dice se reclina, ¿verdad? Esa es la raíz cliné. Entonces el paradigma clínico, fíjense que a mí me parece bellísimo. Un hombre está sufriendo fiebre, dolores, vómitos. Llega otro hombre o otra mujer, se para frente a él. ¿Qué le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo le duele? Es un hombre interesado en el sufrimiento del otro. Eso, el profesional de la salud no está interesado en los pecados del otro, en las prácticas religiosas del otro, en la corrupción de la que el otro ha vivido, una serie de cosas. Estamos preocupados por el sufrimiento del otro. Esa es la esencia de nuestros oficios. Yo le insisto a los estudiantes, todo lo que ustedes están estudiando, todo, desde farmacología, estadística, anatomía, fisiología, todo, tiene el propósito de que ustedes van a ser capaces de aliviar a un hombre que sufre. Ese es todo el propósito final. Lo demás es literatura, ¿verdad? Ese es el propósito final. Y eso aparece con los griegos, con el paradigma clínico. Y acababa el podcast con dos frases que son absolutamente hermosas. Una es sobre la epilepsia. La epilepsia es la llamada la enfermedad sagrada, porque se considera que los epilépticos con convulsiones tipo mayor están endemoniados. En los evangelios Jesús cura milagrosamente a muchos endemoniados. Esos endemoniados para la cultura antigua eran lo que hoy llamamos epilépticos, sea epilepsia menor, epilepsia mayor, convulsiones, no sé, distintos síndromes epilépticos. Y la descripción del Evangelio es muy buena. Lucas, estamos hoy en miércoles de ceniza, así que permítame la alusión escriturística. Lucas era médico, el gran médico lucano, dice San Pablo, lucano en latín. Y Lucas tiene una descripción detallada de muchas enfermedades. La hidropesía. Entró Jesús a una sinagoga y había un hombre hidrópico que no podía ni hablar, ¿verdad? Y Jesús lo cura, porque el hidrópico con insuficiencia cardíaca congestiva está en disnea, no puede hablar. Se le acerca al padre de un niño endemoniado y le dice, cúrame a mi hijo que tiene un demonio. ¿Y cómo así? Dice, sí, el demonio a veces lo tira al agua, a veces lo tira al fuego. Al pobre niño le daban convulsiones en la cocina y a veces caía en el fuego, a veces caía en el agua, hay que saber dónde. Son descripciones muy concretas, ¿no? La más famosa es, Lucas es el único que cuenta, Jesucristo en el huerto de los olivos sudó gotas de sangre. Usa una palabra médica. No es gotas de sangre literalmente, sino un sudor pesado como gotas de sangre. Era un sudor denso, ¿verdad? Eso es lo que se interpreta. Muy bien, volvamos a los textos hipocráticos. Hay dos frases entonces muy famosas, una sobre la epilepsia y sobre la enfermedad sagrada. Y yo a esta frase la llamo el acta de independencia de la medicina. La frase es absolutamente maravillosa. Comienza así, fíjense. Vamos a hablar de la enfermedad sagrada, escribe la persona que escribió el texto, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades. Yo caí en cuenta, después de leer esta frase por muchos años, que lo que está diciendo el texto es que todas las enfermedades tienen algo de misterioso. Sagrado en griego es mysterium, misterios. Todas las enfermedades tienen algo de oscuro, algo que no entendemos, algo que no logramos entender, algo misterioso, ¿verdad?
todas las enfermedades son sagradas. Tienen algo que no entendemos, Todas las enfermedades son sagradas, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades, sino que es producto de la naturaleza. Esa palabra naturaleza la vamos a discutir varias veces a lo largo de la historia de la medicina. Miren la palabra, naturaleza. Viene de natu, en latín, que es nacer. Natus es nacer, ¿verdad? O lo que nació, el natus. Entonces, la naturaleza es de aquello con lo que yo nací, donde yo nací, como yo nací. Esa es naturaleza en latín. En griego no existe esa palabra. Ellos usan otra palabra más frecuente en medicina todavía, que es physis, con Y. Me perdona a veces mis hijos dicen pedantería mía. No soy pedante, pero todos hemos dicho Y. La Y es la Y. Y la Y en griego se dice U, como la U francesa. Entonces, que physis es physis. Como decir U con la boca diciendo U. Esa es la U francesa y es la Y griega. Physis. Esa palabra physis aparece en toda la medicina. Fisiología, fisiatría, fisiopatología, etc. Physis para los griegos era cómo ocurren las cosas. Parecido a lo que en los chinos era el Tao. El Tao es cómo ocurren las cosas. Entonces eso es physis. Y aceptar que las enfermedades no vienen de dioses, de demonios. La epilepsia no es un endemoniado, sino que es producto de la naturaleza, independiza la medicina, el pensamiento médico de la religión y la magia. Muchos de nuestros pacientes, de ustedes y míos, todavía piensan que las enfermedades las manda Dios. Están equivocados, ¿verdad? Pero mucha gente piensa eso. Y eso a veces uno no lo puede discutir porque eso es ir contra las creencias de la gente. Pero multitudes de personas se le van a acercar, doctor, ¿por qué yo tengo esto? ¿Será que yo traté mal a mi hijo? Y da una explicación de la historia moral de la persona que explica la enfermedad. Los griegos sabían que eso no explicaba las enfermedades, que las enfermedades las explicaba la naturaleza. Muy bien. Y por último, la primera frase de los aforismos. Los aforismos es el libro, voy a sentarme un momentico, porque me emociono y me puedo caer. Los aforismos es el texto hipocrático más conocido. Es una colección de párrafos separados, ¿verdad? Con enseñanzas cortas, dirigidas a los médicos. Yo siempre digo, es como los tiritos de medicina que un médico debe saber. Por ejemplo, dice uno, el hombre gordo muere frecuentemente súbitamente. Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, dice esas cosas. La histeria es lo que dicen las mujeres. Pero el primer aforismo es absolutamente hermoso. Es emocionante pensar que eso fue escrito hace 2500 años. Imagínense, 2500 años. Y retrata el oficio de la ciencia de la salud con precisión. Comienza diciendo, el arte es largo, la vida breve. Esa frasecita, cientos de personas la han usado en estatuas, en edificios. Yo recuerdo en Nueva York, una vez yo iba en una excursión y un edificio que en el arco decía Ars longa vita brevis. Esa es una frase muy conocida, significa el arte es largo, la vida breve. En medicina, en ciencias de la salud, significa que por más que estudiemos, nunca vamos a saberlo todo. La ignorancia siempre, como dice el filósofo de la ciencia Popper, es más grande que la sabiduría. Siempre va a haber más cosas que no sabemos que las cosas que sabemos. El arte es largo, la vida breve. Pero sigue describiendo la medicina y dice tres cosas bellísimas. Y la dice así, tan. 5 cosas dice. El arte es largo, la vida breve. La ocasión efímera. La palabra que usa para ocasión es
kairos. En griego hay dos palabras para tiempo. Una es cronos, que es el tiempo de los relojes, ¿verdad? Y kairos es la oportunidad, el momento. Kairos. Entonces dice, la ocasión, el momento, es fugaz. Lo que tú puedes hacer por un paciente hoy no lo puedes hacer mañana, probablemente. Luego dice, el experimento peligroso. La palabra experimento ha sido muy discutida, porque evidentemente esta medicina no tenía experimento. Lo que se trata es el intento exagerado de curar una enfermedad es peligroso. Ese es el sentido de la frase, ¿verdad? El experimento es peligroso. Y la última frase, la última aseveración sobre la medicina es hermosa. Y la decisión difícil. Yo vengo repitiendo a estudiantes de pregrado de medicina, de otras ciencias de la salud, en esta universidad, en otras universidades, que nuestro oficio, el de ustedes y el mío, ha sido y será siempre tomar decisiones. No podemos imponerle las decisiones al paciente, pero debemos pensar, esto debe ser esto, yo debo hacer esto, lo mejor es hacer este tratamiento. Son decisiones que vamos tomando. ¿Y cómo toma una de esas decisiones? Víctor Hugo sabe que él y yo trabajamos mucho tiempo en laboratorio clínico, tiene que ver con el diagnóstico en laboratorio clínico. No voy a profundizar esto en un curso de patología, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, una serie de la lógica bayesiana, etc. Pero el oficio nuestro es tomar decisiones, juzgar, hacer conjeturas. La palabra conjetura, repito, es hermosa, es lanzar una posibilidad. Yo creo que lo que usted tiene es migraña. Yo creo que lo que usted tiene es meningitis. Lanzar una hipótesis de trabajo y trabajarla, tratar de demostrarla falsa, verdadera o lo que fuera. Muy bien. La decisión es difícil. Y luego sigue la segunda parte. Yo tradicionalmente acababa aquí asombrado de la frase, y la decisión es difícil, y le decía a los muchachos, esta es la frase más hermosa médica, piensen siempre que ustedes deben tomar decisiones. A los estudiantes de primer año les decía, piensen muchachos que hay personas que no toman decisiones fácilmente. Ay, ¿será que sigo con este novio? Ay, ¿será que sigo con esta novia? Año tras año tras año. Hay gente que no toma decisiones. Nuestro oficio es tomar decisiones. Difícil, las decisiones son difíciles. Hasta ahí llegaba yo. Pero luego leí el resto del aforismo y me pareció hermoso. Y acabo con esta última parte. Dice literalmente el aforismo, la decisión difícil, punto. Sigue. Es deber del médico, del profesional de ciencia de la salud, conseguir que el mismo paciente, las personas que lo rodean y las cosas que lo rodean contribuyan a la salud del paciente. Miren qué responsabilidad tan grande. Nosotros no solo estamos preocupados por el cuerpo, sino por la persona, por los familiares, por la pareja, por el estilo de vida, cómo vive, dónde vive, qué hace. Eso es nuestro campo de investigación para el paciente. A mí me parece eso hermoso y abre una perspectiva enorme a las profesiones de ciencia de la salud. Y de esa medicina nos han quedado estas frases, estos conceptos. Hay algunos que no hemos discutido, en el video discuto otros. Por ejemplo, la historia clínica. Lo que nosotros llamamos historia clínica es invento de la medicina hipocrática, ¿verdad? Los días críticos de las enfermedades. Crisis en griego significa abismo o grieta. Esos días en que se separa el que va a morir y el que no va a morir. Los días críticos. Eso es el concepto de la medicina hipocrática. Relacionado con el pronóstico de la enfermedad, porque los médicos no tenían muchas cosas que hacer para las enfermedades. Entonces uno lo que se limitaba era decirle, señora, el niño tiene una neumonía, esperemos 2-3 días, si la fiebre le baja, el niño va a sobrevivir y no se preocupe. Si la fiebre no le baja, se está poniendo peor y a lo mejor muere rápidamente. Entonces hacía un pronóstico.
esta palabra hipocrática, pronóstico. Prognosis. Gnosis es conocimiento en griego. Prognosis es conocer lo que va a ocurrir. Pronóstico. Fíjense lo importante. Yo necesito a los estudiantes, pero ya no tenemos tiempo de que los estudiantes de medicina aprendan griego y latín. Durante siglos, todos los estudiantes de ciencia de la salud tenían que aprender latín y griego. Ya no podemos volver atrás, pero es interesante, es interesante. Muy bien. La herencia finalmente más fuerte para nosotros es la ética, el juramento hipocrático. Curiosamente, el juramento hipocrático es uno de los textos más dudosos. Nadie sabe con certeza si es exactamente del momento de la medicina hipocrática. Quienes han estudiado el lenguaje piensan que es más bien de Alejandría, no es muy elaborado, muy fuera de nuestra época, ¿verdad? Pero tiene cosas interesantes, ¿verdad? Una de ellas es el discípulo debe respetar al maestro y debe enseñarle el arte de la medicina a los hijos del maestro, ¿no? Es un trabajo de comunidad, aprender la medicina, de comunidad. ¿Sí? Doctor, en esta medicina en donde ellos se acercan o tienen una mirada ya con la naturaleza de la enfermedad y con las explicaciones ustedes, cuando encontraban algo en un paciente, ahí reportabas alguna enfermedad en las que han podido pegarle con algún tratamiento que en este momento todavía tenga esas raíces. Muy buena pregunta. Cosas reales, en otras palabras, válidas para nosotros, médicamente hablando, en la medicina hipocrática. Una es la facies hipocrática. Ellos describen muy bien la cara de la persona que va a morir, ¿no? Y dicen cosas curiosísimas. Dice, va a estar adelgazado, va a estar chupado. Describe lo que nosotros llamamos respiración de Cheyne-Stokes, ¿verdad? ¿No? Lo describe. Y dice una cosa que yo la he leído y no sé si es verdad o no. Fíjense, dice el texto, que el que va a morir tiene las manos inquietas y empieza a coger pelucitas de la ropa, ¿no? No sé qué tan válido es eso, pero hace esos tipos de comentarios que tienen cierta validez. La dislocación del hombro, ¿no? La dislocación del hombro todavía se trató por siglos, como decía la medicina hipocrática, acostando a la persona, poniéndole el pie en la axila y jalando el brazo. ¿Listo? ¿En epilepsia? La epilepsia no tenía nada farmacológico. Era simplemente una explicación de que la enfermedad era natural, de que la persona iba a sobrevivir después del ataque, que le iba a repetir, pero no tenían cura, no tenían tratamiento. Semiología. Ellos no tocaban mucho al paciente. Hay unos pocos descripciones semiológicas. Por ejemplo, creo que se llama sucusión, que es coger al paciente y moverlo y escuchar si tiene líquido en la cavidad pleural. Eso lo describen los hipocráticos. Pero visto desde nuestro punto de vista, tú tienes toda la razón, es una pregunta muy interesante. No es una gran medicina experimental. Yo creo que es una gran medicina ética. ¿Listo? Desde el punto de vista filosófico y ético, es lo más valioso que nos ha dejado la medicina hipocrática. Y enfocarse en el paciente, correcto. Eso es importantísimo. O sea, sí, tienes razón. Es más importante si uno ve lo que era antes, que eran los dioses, los demonios, los brujos. De ahí nace nuestra medicina, ¿verdad? Historia clínica, pronóstico, agonía, ¿no? La lucha para no morir, y descripciones válidas. Y aún descripciones epidemiológicas, ¿no? La descripción de la obesidad, la asociación con muerte súbita, ¿verdad? Cosas así que son válidas todavía. Pero la filosofía es lo más importante. El juramento hipocrático, entonces, no es un texto hipocrático puro. Se cree que es más bien alejandrino, pero que se unió a los textos hipocráticos. Pero
tiene valor ético en el sentido que los médicos no pueden dar venenos, ¿verdad? Los médicos no pueden usar pesarios. El pesario que era es difícil de entender, pero son aparatos que introducidos en la vagina producían aborto. El médico no puede producir aborto, y el texto, el juramento hipocrático. Entonces son consideraciones éticas. No lo podemos usar. O sea, yo no creo. La gente dice en la calle, ay, ustedes tomaron el juramento hipocrático. Eso es mentira. Yo nunca hice el juramento hipocrático. La mayoría de los médicos ni lo saben, ¿verdad? Es un decir. Muy bien. La medicina hipocrática desaparece. Voy a acabar rápidamente con un hecho histórico muy doloroso. Cae Atenas. ¿Por qué cae Atenas? Hay una guerra civil entre espartanos y atenienses. Los atenienses dominaban el mar, los espartanos la tierra. Las tropas espartanas eran terrestres, las tropas atenienses eran marítimas. Atenas era un gran puerto en el Pireo. Entonces Atenas, si ustedes van hoy a Atenas, Atenas es la ciudad y se comunica con el Pireo, que es el puerto de Atenas, ¿verdad? Pero de eso vivían ellos, del comercio marítimo. Y los espartanos llegan a Atenas y la sitian. Pericles es el líder de Atenas, por eso se llama el siglo de Pericles. Y la epidemia se llama la peste de Pericles. La gente la ha estudiado mucho, de muchas formas, y con algunos hallazgos interesantes. Pericles tenía aparentemente muchas tierras, era un terrateniente muy rico alrededor de Atenas. Entonces, cuando llegan los ejércitos de espartanos, coge a todos sus trabajadores, a todos los que trabajan en la finca de él y los mete a Atenas. Entonces, Atenas tiene una sobrepoblación. Todo el mundo está dentro de Atenas. Tiene un problema de manejo de aguas, ¿verdad? Y el historiador Tucídides, Heródoto es el primer historiador, lo mencionamos la semana pasada. Heródoto es muy cuentero, no hay que hacerle mucho caso a veces, pero Tucídides es extremadamente preciso en lo que describe, y describe la peste. Y él dice que los atenienses empezaron a enfermar, se morían de la sed, muchos morían al lado de pozos, tenían la cara roja, la lengua roja, fiebre, ¿verdad? Y la gente se cayó en un caos social. Tucídides dice, morían tantos que empezaron a irrespetar a los jueces y cada cual hacía lo que le daba la gana. Entonces entra el caos social de la epidemia. Tucídides lo cuenta y él lo dice, yo sufrí la enfermedad, entonces lo puedo contar como es. Finalmente muere mucha gente y los espartanos ganan la guerra y los espartanos acaban con Atenas. Atenas queda reducido a ser un villorrio pequeño. Las ruinas que ustedes conocen de la Acrópolis, de todo, son de ese tiempo. Atenas queda en ruinas. Y acaba la cultura ateniense, acaba el siglo de Pericles, acaba el siglo de oro de Atenas. Pero es reemplazado 60 años después por Alejandro Magno. Pero eso lo vamos a discutir la próxima semana. ¿Qué era la peste de Pericles? Durante siglos la gente se preguntó qué enfermedad era. Y no sabían que era influenza, que era una enfermedad viral, no era peste bubónica, no era ninguna, y no era sarampión, no era viruela. Nadie sabía cómo que era. No había muchas erupciones en la piel, no había nodos linfáticos, no es peste bubónica, no es varicela o sarampión. Hasta que hace unos 15 años fueron a investigar cráneos de esa época en Atenas. Y encontraron, y lo han repetido en varios sitios y en varios problemas históricos, la pulpa de los dientes es un muy buen sitio como depósito de DNA de las bacterias que están circulando en la persona que murió. Entonces hicieron reacción de polimerasa en cadena, PCR,
al material de la pulpa de los cráneos de aquella época y encontraron que era una salmonelosis, era una fiebre tifoidea epidémica. Y todo esto está de acuerdo con la descripción de las aguas, del problema de las aguas, de la sed de las personas, de la fiebre, del enrojecimiento, todo cuadra para una fiebre tifoidea. Pregunta de examen, esto me recuerda que dentro de 2 semanas vamos a hacer un examen, ¿no? Creo que va a ser una de las preguntas. ¿Cuál era la enfermedad que llamamos la peste de Pericles? Era fiebre tifoidea, salmonela, no era malaria, no era influenza, no era peste bubónica, era una salmonelosis. Y ese método, como estamos entre profesionales y ciencias de la salud, lo ha seguido usando para varios problemas históricos. Vamos a discutir en 2 o 3 semanas, o 4, la peste negra, que termina la Edad Media, y a esa se le han hecho también reacción de polimerasa en cadena. Y se ha demostrado que es Yersinia pestis, ¿no? Pero es interesante ese estudio. Bueno, preguntas, anotaciones fuera de las que hemos discutido sobre medicina hipocrática. Entonces ya ustedes no crean cuando entran a un consultorio médico que ese señor en un busto blanco es Hipócrates y ese es el padre de la medicina. Eso es mentira. Vaya usted a saber quién es el señor del busto, pero no es el padre de la medicina. La medicina hipocrática es la madre de la medicina. Y estamos cercanos a el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Este fin de semana, ¿no? El 8. Hay que subrayar la presencia de las mujeres en la medicina desde tiempos antiguos. ¿Cómo se llama la serie que me dijo de Alejandro Magno? Se llama Alejandro, en Netflix. Yo ayer llegué por la noche, yo había visto los documentales hace tiempo, pero ahora los han unido en una docuserie, se llama eso, ¿no? Sobre Alejandro. Yo vi el primer episodio de anoche, son 8 episodios, muy buena, sobre Alejandría, y vamos a hablar de Alejandría la próxima semana, en la medicina alejandrina. Entonces lo que les recomiendo es ver los videos, ahí hablo de que es un síntoma, lo que hemos dicho, y para la próxima semana o escuchar el podcast de medicina alejandrina y ver el video que ya gracias a Dios está subido, ¿no? El video de la medicina alejandrina. ¿Algún problema han tenido con el sitio? Tú decías que no podías... Sí, ya. ¿Ah, ya te llegó? Sí, bueno, muy bien. La listado sigue por el código 4. Esa es la asistencia. La semana pasada colgamos el artículo del New York Times de los murciélagos, de los gallinazos, los murciélagos, de los gallinazos de la India. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Todavía pueden adicionar el curso, ¿no, decana? Sí, hasta el viernes. ¿Cómo vamos? ¿Era bien matriculado?